Muy buenas noches y bienvenidos a Noches de Siembra. Para mí es un gozo estar aquí junto con ustedes, junto con su familia, sus amigos, para que juntos podamos estudiar y aprender de las Sagradas Escrituras. Te animo a que invites a tus amigos, llama a todos en tu casa y diles, sentémonos 15 a 20 minuticos y aprendamos juntos. Toma un cuaderno, un lápiz y también comparte el enlace para que otras personas puedan aprender junto con nosotros. Venimos hablando en las últimas 4 semanas, hoy es nuestra 5ª semana, donde hemos venido hablando de síntomas que muestran una inmadurez emocional y espiritual. Nosotros caminamos todos los días en fe, creyendo que el Señor sigue haciendo la obra en nosotros, pero también haciendo cambios necesarios, porque debemos renovar nuestro entendimiento, como dice la palabra, y romper todo paradigma y forma de hacer las cosas como las hicimos antes, como las hicieron nuestros padres, y pedir y permitir lo nuevo de Dios en nuestras vidas. Hablábamos de varios síntomas espirituales que muestran una inmadurez total en nuestro caminar con el Señor. Hablamos la primera semana sobre usar a Dios para huir de Dios. De igual forma, ignorar los sentimientos que uno siente y dejarlos guardados, anidando otros sentimientos tóxicos que no nos van a dejar avanzar. Si te perdiste ese primer día, ve a nuestra página y mira el programa de hace 5 semanas. Después, la siguiente semana, estuvimos viendo cómo el abstenernos de cosas a las que no debemos abstenernos son síntomas de una inmadurez espiritual. Esta segunda parte del programa también hablamos de negar el impacto de los hechos del pasado en nuestras vidas presentes. Todos estos son síntomas de inmadurez espiritual. En nuestra tercera parte vimos el dividir nuestras vidas en mi vida normal y en mi vida con Dios o en mi vida cristiana. También ese día vimos el hacer las cosas por Dios en vez de estar con Dios, otros de los síntomas de la inmadurez espiritual. La semana pasada vimos el cultivar una espiritualidad que huye de todo conflicto cuando no queremos enfrentar las situaciones que debemos y estamos llamadas a enfrentar, y también demostrarnos con una perfección de vida que realmente no existe, porque ninguno de nosotros tenemos vidas perfectas. Todos tenemos debilidades y todos fallamos. En este último programa o serie que tenemos de estos síntomas, vamos a ver cómo este es otro de los síntomas que muestra una inmadurez espiritual, y es el creer que cuidarse a uno mismo es pecado, sin preocuparnos lo más mínimo por nosotros. Mucha gente cree que el arreglarse es pecado, que el maquillarse es pecado, que el bañarse es pecado, que el hacer ejercicio es pecado, y realmente tenemos que entender desde la base de que fuimos creados por Dios y que el Señor quiere que seamos buenos administradores de todo lo que Él nos ha entregado. Nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu son parte de lo que el Señor nos ha entregado para que nosotros sepamos administrar, para que nos cuidemos. He hablado en semanas anteriores de que somos seres tripartitos y nosotros estamos llamados a cuidar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. ¿Cómo cuidamos nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo lo cuidamos alimentándolo bien, descansando, teniendo una buena higiene. Nuestras emociones, nuestra alma, ¿cómo la cuidamos? Cuidando lo que escuchamos, lo que vemos, cómo reaccionamos. Y la parte espiritual viene de la búsqueda del Señor y de la búsqueda de la palabra de Dios. Mucha gente cree que es pecado estar pensando en nosotros porque solo podemos darnos a otros. Tenemos que sacrificar y mutilar cansancio, deseo por ir a ayudar a otros, y sí, hay que ayudar a otros, hay que estar para otros,
pero ¿cómo vamos a estar para otros si no estamos bien nosotros? Siempre digo que no podemos dar de lo que nosotros no tenemos. Y nosotros estamos llamados a tener esos tiempos para nosotros mismos, a ser responsables en cómo cuidamos el espíritu, el alma y cuerpo, para nosotros estar fortalecidos y poder ayudar a otros. Cuando no lo hacemos es muy fácil terminar deprimidos, quemados, como dicen en inglés, burned out y débiles. Y ahí, ¿cómo vamos a poder ayudar a nadie? Mucha gente cree que el cuidarse a sí mismo es pecado, y eso es un símbolo de inmadurez espiritual. Hay muchos malos conceptos sobre el pensar en uno. Sí, la gente siempre dice, no, pero tienes que morir a ti, tienes que morir a ir a cine, tienes que morir a hacer ejercicio, tienes que estar lista a la hora que cualquiera te necesite. Y creo que parte de nosotros ser buenos administradores es saber también administrar nuestro tiempo con las personas, porque sí debemos estar para las personas, pero primero tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Y por último, otro símbolo, otra forma de demostrar una inmadurez espiritual es juzgando y comparando el itinerario espiritual de las otras personas. Todos los cristianos, todos los hijos de Dios tenemos un llamado de parte de Dios, tenemos una asignatura dada por Dios, tenemos dones y talentos totalmente diferentes los unos de los otros, y cada uno tiene un llamado a diferentes lugares. Nosotros no estamos llamados a compararnos con nadie, a comparar si el servicio que yo tengo como maestra es más importante que el que llega a abrir la iglesia, el que administra dentro de la iglesia, el que está esperando a los hermanos en la puerta de la iglesia. Todos tenemos llamados diferentes, pero todos somos necesarios dentro del cuerpo de Cristo, cada uno aportando lo que tiene que aportar. Cuando empezamos a juzgar o a comparar mi llamado con tu llamado, si eres más popular, si no eres tan popular, es más, hay llamados donde nadie nos ve. Nadie ve muchísimas de las cosas de las cuales Dios nos ha mandado a hacer. Y nosotros estamos llamados a trabajar en lo que Dios nos ha dado, a cultivar el don y a poder desarrollarlo para bendecir a otros. Uno de las características de una persona inmadura es estar comparándose con otros. Es estar comparando quién es más popular, quién tiene más seguidores, cuántas personas te siguen a ti, cuántas personas me siguen a mí. Eso es un síntoma de inmadurez absoluta dentro del llamado de Dios. Dios nos ha llamado a que seamos el cuerpo de Cristo, a que nos ayudemos, no a que compitamos con nadie. Dios nos ha llamado a trabajar en nosotros mismos para así poder trabajar con otros. ¿Cómo vamos a poder trabajar con otros? ¿Cómo vamos a guiar a otros cuando estamos actuando con envidia, con competencia, mirando qué iglesia es más importante que cuál otra? Hay algo que tenemos que tener claro, y es que Dios nos usa a todos en los contextos donde nos ha enviado. Dios nos dirigirá a cada uno con la estrategia necesaria para el lugar donde Él nos ha enviado. No tenemos que hacer las cosas como las hacen otros, no tenemos que hablar como otros, no tenemos que estudiar igual que otros, no tenemos que predicar igual que otros o amar igual que otros. Todos tenemos nuestra forma de ser, en la cual Dios siempre nos va a usar desde nuestra esencia. Yo hoy te animo a que todas estas características que son síntomas de inmadurez espiritual, realmente nos tomemos el tiempo de trabajar en ellos, de trabajar en poder realmente crecer y permitir esa madurez que solamente Dios nos puede dar por medio de nosotros obedecer lo que Él nos ha mandado a hacer. Nosotros estamos llamados a cuidarnos,
a pensar en nosotros, a tomar el tiempo para que no nos debilitemos, que no sea porque nosotros no cuidamos de nosotros, y también a no competir con nadie. Hoy te quiero animar que estos 10 síntomas que vimos de la inmadurez espiritual, nos tomemos el tiempo para poder trabajar en nosotros mismos y poder alcanzar el agradarle a Dios sobre todas las cosas. El resto viene solito. Que nos tomemos el tiempo de hacer una introspección, de decir, y realmente estoy fallando en esto, o aquí estoy bien, aquí puedo mejorar. Que nos tomemos realmente el tiempo de podernos presentar como una iglesia sin mancha y sin arruga para la venida del Señor, para poder contagiar a otros a que nos sigan porque seguimos a Cristo, que nos imiten porque imitamos a Cristo, así como lo hizo el apóstol Pablo. Ahí donde estás, cierra los ojos conmigo y démosle gracias a Dios por siempre mandarnos una palabra a tiempo. Señor, muchísimas gracias por tu palabra, gracias porque tú eres fiel con nosotros, gracias porque tú eres nuestro pastor y nos guías, Señor, nos guías en delicados pastos y también nos guías en los valles de sombra de muerte. Eres el mismo Dios, Señor, eres el mismo Dios con el mismo amor y con la misma paciencia. Padre, perdónanos si nosotros tenemos alguno de estos síntomas que muestra una inmadurez espiritual. Perdónanos y ayúdanos, porque necesitamos de tu ayuda para seguir creciendo en el conocimiento, seguir creciendo en sabiduría. Padre, tú dices en tu palabra que te pidamos sabiduría cuando no contamos con ella y que tú nos la darás a millares, Señor. Necesitamos a millares de esa sabiduría sobre nuestra vida. Necesitamos cada día que tu palabra abra nuestros ojos y nuestros sentidos espirituales. Necesitamos cada día accionar de tu mano, Señor, siendo tú nuestra guía. Gracias, Padre Santo, por estos espacios que nos permites tener juntos. Y Padre, que esto no quede aquí. Yo te pido en el nombre de Jesús que mis hermanos que han estado escuchando estos programas realmente juntos trabajemos intencionalmente en mirar cómo podemos crecer, cómo podemos madurar, cómo podemos renovar nuestro entendimiento, cómo podemos seguir caminando para alcanzar la meta que tú nos has puesto, Señor. Te alabamos y te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias por quién eres tú en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. No olvides esos 10 síntomas. Tómalos en el cuaderno, escríbelos, compártelos con otra persona, pero no continuemos igual. Después de haber escuchado estos programas, hagamos los cambios necesarios para seguir creciendo en el Señor, que seamos dignos de imitar porque imitamos a Cristo. Dios los bendiga y nos vemos el domingo.